ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Este espacio radial es creado por Ayuda Legal Puerto Rico y está dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos y merecemos. Sintoniza y quédate con nosotras. Compañeros y compañeras, bienvenidos una vez más a Tus Derechos al Día, un espacio radial auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de que conozcas, de que defiendas tus derechos y también de que transformemos la política pública. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de la organización, y hoy me da muchísima alegría estar en esta mesa rodeada de gente estimada y, como siempre, hay dos super Verónicas en esta mesa hoy, así que empiezo por ti. Hay que hacer la aclaración de que son dos. Hay que hacer Buenas tardes. Buenas tardes, Ariadna. Saludos cordiales, Verónica. Gracias. Verónica González. Verónica González, de Recuperación Justa. Y por acá. La otra super Verónica, no. Verónica Rivera Torres, del programa Derecho a tu Casa de Ayuda Legal Puerto Rico. Qué bueno estar aquí. Así que contentas, y yo creo que por la manera en que estamos sentadas y para que no sea tan extraño y hacer como si el compañero no estuviera aquí, vamos a darle también de paso la bienvenida al profesor Raúl Santiago Bartolomé, un querido y estimado, decimos que es el planificador residente de Ayuda Legal Puerto Rico. Que él no sabe eso. Yo sí le he dicho que es nuestro planificador favorito en lo que sé. Vamos allanando ese terreno. Allanando terreno. Raúl, qué bueno que estás aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre contento de compartir con ustedes. Así que la idea, y obviamente porque aquí está Raúl, vamos a tener una conversación sobre distintos temas de vivienda, particularmente el tema de la vivienda asequible, cómo podemos, ese tema que tiene que ver con la vivienda que está cara, con las rentas que no podemos pagar, sobre todo con las rentas que no podemos pagar. Pero en Ayuda Legal Puerto Rico, que también lo ampliamos un poco y hablamos también de esas hipotecas impagables. Y la idea de traer a Raúl, Verónica, responde a que en Ayuda Legal Puerto Rico continuamos viendo, ¿verdad?, los casos de desahucio por impago que siguen subiendo y que, como siempre, nos preocupan porque reflejan una realidad de un país que a veces hay gente que o no la ve o no la quiere ver. Y no solo, ¿verdad?, la gente que está perdiendo su vivienda, es que se encuentran en posición que les es imposible mudarse a otro lado porque no hay viviendas disponibles en los áreas donde normalmente, ¿verdad?, donde han construido una comunidad a un precio que puedan pagar. Hay en Puerto Rico un problema de acceso a la vivienda. Tenerla, conseguirla, mantenerla. Y yo creo que para eso, y antes de entrar propiamente con Raúl, hablar un poco de lo que vamos a tener durante el día de hoy, la idea pues es discutir y utilizar la invitación de Raúl, que es la segunda vez que está en este espacio, que posiblemente no hay nadie en Puerto Rico que conozca más sobre el tema del alquiler a corto plazo, del tema histórico, ese desarrollo histórico de la vivienda desde una perspectiva de planificación, y nosotros validamos ese conocimiento y por eso te queríamos tener aquí, pero también mezclarlo un poco con la situación de los residentes que viven en vivienda subsidiada, ya no directamente desde esta crisis de la vivienda asequible, que también, ¿verdad?, es parte de, pero sí ciertamente de lo que está pasando con esos vouchers, cómo se está viendo los procesos de extensión de vouchers, cómo se le están quitando a la gente y lo que nosotras como acompañantes legales nos estamos viendo, ¿verdad?, cuando acompañamos a residentes y a personas que particularmente están empobrecidas y casi siempre, Verónica, como hemos hablado en otros espacios, ¿verdad?, son mujeres. Exacto. Siempre nos gusta recalcar, ¿verdad?, de que cuando hablamos de estos temas, sobre todo de acceso a la vivienda y derechos fundamentales en general, siempre hay unos grupos que se quedan atrás, pues por quienes son, ¿verdad?, de a qué población pertenecen, y las mujeres siempre están ahí. Eso lo vemos en todas partes. Yo creo que cada vez que salen artículos de periódico, la gente que nos está escuchando lo sabe que quienes salen son mujeres, ¿verdad? En las redes sociales, quienes están desesperadas buscando esas viviendas y diciendo, tengo un voucher, lo voy a perder, son mujeres. Así que por eso nosotras siempre pues lo hemos dicho, y la gente ya que nos ha escuchado reiteradamente sabe que decimos que la crisis no afecta a todas las personas por igual, pero no hay duda, pero ninguna duda de que las mujeres son el grupo más afectado, y las jefas de familia el grupo más afectado por esta falta de acceso a la vivienda, lo cual repercute en muchas otras cosas, ¿verdad? Y esencialmente en poder criar una familia de una manera adecuada y en paz y con las garantías básicas, ¿verdad?, disponibles y accesibles. Así que, Raúl, ya para comenzar contigo, cuando nosotras hablamos y reiteramos el tema de la vivienda, muchas veces hablamos de la gente que se queda atrás. Lo hacemos cuando hablamos de desastres, lo hacemos cuando hablamos de los adultos mayores en desahucios, cuando hemos tenido aquí, ¿verdad?, el tema de alquileres particularmente y grupos vulnerables, personas con diversidad funcional, personas con uso problemático de sustancias.
pero pocas veces tenemos la costumbre de mirar a los sectores que sí se están enriqueciendo de una crisis de vivienda que avanza. Y pues te traímos con la excusa y con el pretexto de discutir en gran medida, o no sé si quieras discutir el estudio per se, todo eso tú lo decidirás, pero de hablar un poco de este estudio que acaba de salir de Foundation for Puerto Rico, que es sobre el estado de la vivienda en el país. Así que comenzar contigo, y este es el estudio, ¿verdad?, que nos están pidiendo que lo enseñemos. Lo hemos marcado porque lo hemos estado leyendo y mirando y revisando, buscando, ¿verdad?, cuáles son las aportaciones, pero también cuáles son las ideas debajo de este estudio, que es lo que intenta adelantar. Raúl, impresiones iniciales de ese estudio. Mira, yo creo Primero, que... saludos cordiales. Sí, definitivamente. Yo creo que lo primero que vale la pena señalar es que no es un estudio propiamente, porque no tiene una metodología clara, no sigue un método estadístico claro, no hace análisis de variables, asociaciones de variables, no hace lo que llamamos inferencia causal, no tiene una agenda clara de lo que quiere detallar más allá de digamos, enmarcar la discusión de la vivienda alrededor de la justificación de lo que es la economía del visitante. Yo sé que Foundation trabaja ese concepto y es el concepto que adelantan y por el que abogan. Y Para la gente que nos está escuchando y no sabe lo que es economía del visitante, Raúl. Bueno, es difícil de definir. Para Foundation for Puerto Rico, por ejemplo, ellos básicamente definen como la agenda de desarrollo económico guiada a través de la atracción de cualquier tipo de inversión que venga de afuera, ¿verdad? Y entonces, ese es cómo les marcan, lo que realmente muestran en los análisis, lo que adelantan, que es más enfocado en turismo. O sea, no es inversión industrial, no es inversión de actividad económica de mayor valor añadido, está enfocado específicamente en turismo. Y entonces, aunque ellos parten de esa definición, lo que analizan realmente son tendencias en turismo, que de hecho Puerto Rico no tiene tan buenas estadísticas tampoco para decir cuál es el impacto de estas políticas que están adelantando en términos reales. Uh-huh. Y cuando tú miras este estudio... Pues me parece que trata, o sea, ya limita de entrada lo que quiere abarcar en el estudio, porque pasan muchas páginas discutiendo y justificando el concepto de la economía del visitante. Y como dije, parte de una definición amplia, pero se enfoca en estadísticas de turismo. Y entonces gira la discusión de vivienda alrededor de eso y da bien poco espacio para discutir los problemas estructurales de vivienda que de verdad tenemos. Y entonces, y como esa es la forma en que lo enmarcan, por lo tanto, ya parten de una metodología deficiente, no dicen cuál es el proceso lógico de detallar el estudio, o sea, a qué quieren llegar y qué es lo que quieren inferir. Sacan unas estadísticas descriptivas que realmente, de las que infieren una causalidad, de que no pueden inferir una causalidad de ahí. Extrapolan una literatura que no es sobre Puerto Rico ni lugares parecidos a Puerto Rico y para colmo la citan mal en muchos casos. O sea que yo creo que le falta rigor. Le falta rigor y yo creo que aporta bien poco a la discusión, entender en profundidad. Porque está bien que tengamos puntos de contraste, después de que se parta de un punto de rigor, aquí no tenemos que estar todos de acuerdo. Pero el problema es que de ese análisis que se publica ahí no se desprende, no informa nada sobre la situación de la vivienda en Puerto Rico realmente. Claro. Y una de las conclusiones, pero para quizás atar, una de las conclusiones a las que sí llega el estudio, más allá, ¿verdad?, o el reporte o el documento, es que habla... y un poco va contra un estudio que recientemente tú sacaste con el Centro para la Nueva Economía, con el compañero Deepak Lamba, hablando sobre que los alquileres a corto plazo no son una amenaza para la vivienda asequible, Verónica, y eso es un contraste claro con lo que hemos visto, ¿verdad?, pero también con lo que hemos leído. Y eso era el punto que quería traer, porque yo creo que como empezamos la discusión, ¿verdad? Reconociendo que hay un problema de acceso a la vivienda en Puerto Rico, yo creo que casi nadie discute eso. Las diferencias son qué lo causa. Y muchas personas han apuntado, con razón o no, ¿verdad?, a los alquileres a corto plazo, a los incentivos a personas, ¿verdad?, extranjeras, la ley 60, ley 20, ley 22. Y eso es un poco lo que el estudio dice que quiere atender, ver si eso es cierto. O yo pensaría más ver otras posibles razones, ¿verdad? Porque coincido, ¿verdad? Como Raúl nos dice, coincide que parten de una respuesta ya a esa pregunta. Y lo que quería era contrastar lo que ustedes han visto, lo que ustedes han estudiado, con esas posibles causas de por qué tenemos una crisis de vivienda. Mira, lo primero que hay que tener claro es que Puerto Rico tiene problemas estructurales, quiere decir que tiene problemas que viene arrastrando. O sea, antes de digamos que esta crisis de asequibilidad que tenemos ahora, yo diría que la forma de resumir la situación de vivienda en Puerto Rico era que había un exceso de unidades de vivienda a precio de mercado que nadie compraba,
que los bancos estaban locos por salir de ella, y había una demanda bien alta de vivienda social asequible que nadie estaba supliendo. O sea, las listas de espera en esos tiempos todavía superaban las 20.000, 30.000 personas, listas de espera de sección 8 de vivienda pública. Esto es gente que no va a comprar una hipoteca. Los niveles de carga, o lo que llaman rent burden en español, en nuestro español, o sea, la carga sobre la renta, que es cuando la renta sobrepasa el 30% del ingreso anual, el ingreso mensual de un hogar, siempre ha superado el 50% en Puerto Rico. O sea que problemas de asequibilidad venimos arrastrando hace tiempo. Y aún los que tienen hipoteca, más del 40% de los hogares que tienen hipoteca gastan más de una tercera parte de su ingreso en costos del hogar. Claro. O sea, que eso lo venimos arrastrando hace tiempo. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación ahora? En esta situación ahora lo que ocurre es, cuando se da el impacto del huracán, además de que tenía el efecto de hacerle un daño sustancial a varias unidades de vivienda, hace que los precios bajen un montón. Y que los precios bajan un montón en esa medida. Se aprovechan distintos inversionistas, muchos atados a la Ley 22, otros que no, otros que son intermediarios locales y otros que realmente todavía no tenemos los datos para tener un perfil claro de quiénes son. Empiezan y aprovechan la crisis para empezar a comprar propiedades, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Eso es parecido a la situación en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay una crisis de asequibilidad, pero la crisis de asequibilidad de Estados Unidos no es de ahora, a diferencia de Puerto Rico. Cuando se da la crisis de 2008, la crisis financiera, que se dan muchas ejecuciones hipotecarias, en Estados Unidos los niveles de asequibilidad se reducen y siguen aumentando los precios de vivienda. En Puerto Rico no fue así. Aún después de la crisis del 2008, los precios de vivienda iban bajando hasta el impacto del huracán. O sea, el huracán es el detonante principal el huracán María específicamente, es el detonante principal en esta. Y claro, en el proceso de la pandemia, otra vez, como estaban las tasas de interés bajitas y se dan un montón de ayudas federales, distintas personas aprovechan la situación para recibir crédito fácil y comprar más propiedades. ¿Qué ocurre? A diferencia de las ciudades grandes en Estados Unidos que enfrentan una crisis de asequibilidad, ya tienen un mercado de alquiler local bien fuerte, ¿verdad? Los Ángeles, Nueva York, Chicago, etcétera. Puerto Rico no tiene eso, ni siquiera San Juan. Así que, ¿cuál es el mecanismo principal para aprovechar la inversión de vivienda en el externo? Pues son alquileres a corto plazo o convertirla a propiedad de especulación, o sea que no se hace nada con ella para revenderla a un precio más alto después. Eso crea onda, ¿verdad? Porque no es que todas las transacciones de vivienda reflejen esta dinámica que reflejo, sino que si tú tienes suficientes transacciones en un área, eventualmente se presta para que otros terceros empiecen a especular sobre los precios de vivienda y se reflejan los precios de alquiler, en los precios de compra-venta después. Y lo que es importante es que los mercados de vivienda son bien locales. O sea, un problema, por ejemplo, con este análisis es que dice que los alquileres a corto plazo no son un problema porque es solamente 1% del total del acervo de vivienda en Puerto Rico. Eso es algo así como decir que el huracán María no fue un problema porque la cantidad de muertes que provocó fue alrededor de 1% del total de muertes de ese año. Pues eso no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido hacer la escala de Puerto Rico porque alguien que esté buscando vivienda en Morovi no se está debatiendo si quiere conseguir vivienda en San Juan. Claro. Se está debatiendo si va a conseguir vivienda en Morovi. Por lo tanto, otra de las cosas que dice el estudio, ¿verdad? Y recalcar eso, que este informe dice que los Airbnb, ¿verdad? En términos bien sencillos, que no son una amenaza porque apenas el 1% de las propiedades son Airbnb, pero incluso dice que es en bien pocos municipios como Culebra, no me equivoco, no me acuerdo si decía Rincón, entre otros más, donde más del 7% de las unidades son de alquiler a corto plazo. Es decir, esto es como decir, es tan poquito que esto no es una amenaza. A la misma vez dice que hay un problema cuando la gente acapara propiedades. Y yo recuerdo que en el estudio del Centro para la Nueva Economía, Verónica, y es una conversación que hemos tenido sobre la gente, ¿verdad? Los inversores que compran y compran y compran y compran con la idea de enriquecerse y capitalizar. Y eso no tiene nada que ver con la vivienda. Exacto, sí. Yo creo que, escuchando a Raúl, lo he escuchado otras veces, ¿verdad? Y ese análisis tan lógico que también la economía del desastre, que es imposible no atarla a este tema del problema de acceso a la vivienda. Y ciertamente yo creo que cualquier informe, cualquier estudio, cualquier trabajo que se haga alrededor de eso, definitivamente tiene que hablar del tema estructural y también esa situación específica que se está dando en Puerto Rico, que nos distingue de otras formas en que la crisis ha tenido lugar, ¿verdad? Y esa mezcla de, por ejemplo, el sector financiero, cómo se ha ido transformando. Ese eslogan que tenían de que lo nuestro no era ejecutar, ¿eso sigue siendo así? ¿O es verdad que nos conviene ejecutar porque tenemos esta gente que está esperando esas viviendas para poder especular con ellas? Y te voy a parar ahí porque entonces vamos aquí a una pequeña pausa en Tus Derechos al Día y cuando regresemos hablemos un poco de economía del desastre
pero también de cuáles son tus hallazgos sobre cuál es el impacto de los Airbnb. Así que continuamos en un momentito. O menos. Y usualmente se ofrece como alojamiento temporero para principalmente o turistas o personas que están de viaje internamente, etcétera. Y claro, eso no es un concepto nuevo. Lo que es nuevo es el uso de plataformas digitales para facilitar ese intercambio de propiedades y facilitar la disponibilidad de unidades para alojamiento. Que lo que adelanta no solamente es que facilita un montón la transacción monetaria en tiempo real entre un usuario y el dueño de la propiedad o el anfitrión, sino que también expande el mercado de personas interesadas a través de todo el mundo. O sea, cualquier persona que tenga una aplicación, acceso a la plataforma, puede tener acceso a alquilar una propiedad. Así que Airbnb es una plataforma principal de eso, es la más grande por mucho en el mundo, pero hay otras, ¿no? Está VRBO, Vrbo, está en Puerto Rico Join a Join. ¿Y todas estas plataformas, cuántas propiedades tienen en Puerto Rico, más o menos? Mira, en total, por lo menos cuando lo miramos entre 2014 a 2020, usando datos de AirDNA, que es una empresa que se dedica a hacer estadísticas, hacer análisis de mercados de alquileres a corto plazo a través del mundo, que está ubicado en Barcelona y Denver. Eran más de alrededor de 30.000 unidades. Se llegaron a utilizar, y estas unidades solas, o sea, que la unidad completa se utilizó, no cuartos independientes, que eso también habría que añadirlo, no cuartos independientes, no catrecitos en la casa, no. Estamos hablando de una unidad completa destinada para utilizarse. ¿Cuál es el impacto entonces en la vivienda, Raúl? En términos locales, cuando hicimos el análisis para área metropolitana de San Juan, el área metropolitana de San Juan aquí la definimos como el área funcional que utiliza la Junta de Planificación en su plan de uso de terreno, que son 15 municipios, que incluye, sí, San Juan, Bayamón, Carolina, pero también incluye Corozal, Naranjito, incluye Cagua, incluye Toa Alta, incluye Canóvanas y Loíza. Y lo que miramos es que cada vez que el acervo o el porciento de unidades destinadas para alquiler a corto plazo en una localidad aumenta 10%, la mediana de alquiler aumenta 6%, 7%, y la mediana del precio de compraventa de la unidad de vivienda aumenta 23% el año después. Yo creo, y eso es importante tenerlo bien presente, porque yo creo, y pensando en algo que decías ahorita, de que en Puerto Rico pensamos que no hay realmente un movimiento de inquilinos, ¿no? Se ve el alquiler como un periodo, como un proceso temporero, ¿no? En lo que tú logras, como dice una campaña por ahí que no voy a mencionar, salir del alquilado. ¿Cómo tú crees que ese tipo de visión se refleja en el tipo de políticas que estamos viendo con nuestros terrenos? O sea, favorecer estos cortos plazos. Bueno, ahora mismo están incluidos, o sea, se permiten se enmendó la ley de propiedad horizontal, que ustedes conocen esto mejor, para facilitar o hacer más difícil prohibir los alquileres a corto plazo en condominio. Se están permitiendo en el reglamento conjunto, el cual está declarado nulo, impugnado, y se supone que la Junta de Planificación no esté utilizando, pero claro desacato al tribunal sigue utilizando. Ajá, exacto. Exacto, y la versión que están enmendando ahora para aprobarse lo está incluido también. O sea que ciertamente la respuesta hasta ahora, por lo menos desde la rama ejecutiva, ¿verdad?, ha sido facilitarlo, una regulación mínima. Algunos municipios han aprobado ordenanzas para establecer un sistema de licencia y registro, especialmente Dorado. Claro, un sistema de licencia y registro es un mecanismo para obtener alguna contribución sobre la actividad, no es necesariamente una regulación, porque eso no atiende el efecto del alquiler a corto plazo sobre la vivienda. Y con esto tengo que aclarar lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Podemos volver a eso? Sí, que un sistema de licencia y registro lo que hace es que le provee mayor transparencia al gobierno. De hecho, ya la hay, porque la compañía de turismo requiere que todo el mundo se registre para pagar el room tax, ¿verdad? Que los alquileres a corto plazo tienen que pagar un room tax. Pero lo que establece es un sistema para que sea más legible para, en este caso, el municipio, y saber quién está utilizando qué propiedad para alquilarse, y de esa manera cobrarle una patente a esa actividad que en su naturaleza es comercial. Pero eso es diferente a atender el efecto sobre vivienda. Atender el efecto sobre vivienda es que tienes que ver, controlar, tener constancia y monitoreo de cuáles son tus unidades asequibles en un área, cuál es tu acervo de unidades asequibles, qué es lo que tienes disponible, cuánto se está utilizando para alquilar a corto plazo, cuál es la necesidad de un local. Si los alquileres a corto plazo te están quitando unidades en un lugar, pues entonces tienes que proveer mecanismos, sobre todo en las áreas de alta oportunidad, donde están los empleos, acceso a servicios, etcétera, para controlar ese acaparamiento de propiedades, o que se sigan utilizando más y más propiedades para esos fines.
asegurarse que haya una oferta adecuada en esos locales para la gente que vive ahí y la gente que pueda mudarse. Y lo otro es evitar el desplazamiento por gente que compra propiedades para convertirlas en alquileres a corto plazo y desahuciar quienes estaban ahí. Tú hablas en el estudio que ustedes hicieron que hay un proceso de acaparamiento de las propiedades, es decir, que hay anfitriones que no tienen una propiedad, sino que van teniendo más y más, y esto es importante porque se acuerdan cuando estábamos adelantando el proyecto contra desalojo, siempre la figura mítica es la figura de la viejita que está alquilando la parte de arriba, y ¿verdad? Y la gente dice, pues es que los Airbnb es la misma gente tratando de echar para adelante. ¿Eso es real? Mira, ahí los datos lo que nos muestran quiénes son anfitriones, ¿verdad? Los dueños es bien difícil conseguirlo porque, primero, Airbnb no es muy transparente con los datos. Ellos tienen unas coordenadas para uno geolocalizar una propiedad, pero ellos le ponen un margen de error para que uno no sepa exactamente qué propiedad es. Y o sea que uno puede contrastarlo con, digamos, datos del CRIM o del registro de la propiedad para saber qué propiedad se está utilizando para esos fines. Lo que sí podemos hacer es verlo en agregado en cierta unidad. Y entonces lo que nos dan son datos de anfitriones, que no necesariamente son dueños, pero es un indicador de profesionalización y comercialización del uso de la vivienda, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que esto no es gente que está buscando un ingreso extra, es que esto es gente que está estableciéndose como que, no, esta es mi operación, es mi negocio para todo mi ingreso total, ¿verdad? Y la forma en que lo distinguimos es esos anfitriones que tienen una propiedad y los anfitriones que tienen dos o más, porque si tienes dos o más propiedades quiere decir que tienes que invertir bastante tiempo en darle mantenimiento, en asegurar la calidad y que por lo tanto esto es un trabajo a tiempo completo. Entonces lo que vimos es que entre el 2014 y el 2020 esos anfitriones que tienen dos o más propiedades eran alrededor de una tercera parte del total de anfitriones, o sea, no es la mayoría. Pero esa tercera parte representaba más del 70% de las unidades de vivienda disponibles para alquiler a corto plazo y el 80% del ingreso devengado iba para esos anfitriones. O sea que la idea de que esto es un mecanismo para que pequeños hogares puedan empatar la pelea económica en esta crisis se desvanece. Y más cuando consideramos que en el periodo de análisis casi la mitad de esos anfitriones devengaron $0 de ingresos. O sea que las posibilidades de uno devengar ingresos y asegurarse, sostenerse, aumentan un montón si uno primero tiene varias propiedades y dos, está localizado en un lugar sumamente atractivo. Si los anfitriones que no cuadren con ese perfil lo tienen bien cuesta arriba, no están compitiendo en un campo parejo. Verónica. Sí, escuchar a Raúl y claro, tiene resonancia con nuestra experiencia, ya no ni como abogadas ni como parte de ayuda legal, o sea, nosotros sabemos, por ejemplo, el Viejo San Juan es un sitio donde esa cuestión del anfitrión, que de repente tiene un montón de propiedades bien, uno lo ve, ¿verdad? Por lo que escucha, por lo que conoce, de que sí hay un negocio dentro del mismo negocio. A mí algo que me llama la atención, sobre todo partiendo de lo del informe que hizo Foundation for Puerto Rico, esa visión que se tiene de, bueno, si es un 1%, pues no es un problema, ¿verdad? No es una amenaza porque es bien poquito, pero de lo que se trata es la repercusión que eso tiene en otros sectores, ¿verdad? Y particularmente ese aumento en el costo de la vivienda, que parte de ese 1% del que habla Foundation for Puerto Rico tiene un efecto de desplazamiento brutal, porque aumenta el costo de la vivienda, porque muchas personas nunca lo van a poder comprar, porque entonces quienes lo pueden comprar son los que al mismo tiempo se están adueñando, ¿verdad?, de las ganancias que genera ese alquiler a corto plazo. Entonces es como una rueda, ¿verdad?, que de alguna manera hay que intervenir, porque si no se interviene con ella, pues entonces pasa lo que está pasando, ¿no? Entonces uno no se puede desentender, no es una cuestión de 1%. ¿Cómo el Estado interviene para o qué le va a hacer el Estado para resolver eso? Y a la vez, ¿verdad? Nos quedan solamente 2 o 3 minutos mientras hablamos de qué tiene que hacer el Estado, cuál es esa regulación, qué va a pasar, cómo tú ves el futuro si no se regula. Bueno, se vuelve bien difícil porque lo que pasa con no regular los alquileres a corto plazo es que si tú utilizas, digamos, las armas de antaño, de los 90 y los 2000 para atender el problema de vivienda, no están adecuadas. Porque, digamos, si se hace lo que propone Foundation, que es simplemente aumentar la oferta de vivienda, construir lo que sea que se vaya a construir y que eso va a hacer que los precios filtren, por eso se llama filtración, y que por lo tanto bajen los precios en las unidades más viejas. Nada evita que muchas de esas unidades nuevas se utilicen para alquilar a corto plazo. Por lo tanto, tiene que mirarse varias cosas. Uno, sí, tienen que establecer un sistema de registro no solamente de alquileres a corto plazo, de arrendadores en general, eso falta. Un buen monitoreo de las propiedades, que eso no lo hay aquí. Tiene que establecerse un control
o sea, un máximo de cuánto tiempo al año se pueden utilizar las unidades para alquiler a corto plazo. Tienen que designarse áreas de prioridad. O sea, no pueden ser que se concentren todos alquileres a corto plazo en las áreas donde la gente está buscando empleo y servicio y que la gente entonces esté más relegada a seguir viviendo más y más lejos y que por lo tanto eso fomente la segregación residencial. O sea, todo esto tienen que ser elementos. Y sí, ciertamente un sistema de multas, un buen sistema de monitoreo, porque aprendí que la compañía de turismo lo que tiene es un inspector para todo Puerto Rico. O sea que, y esto requiere capacitación institucional sustancial y capacitación en términos de informática y de manejo de datos. Y importante, ¿verdad? El estudio que ustedes publicaron para el Centro para la Nueva Economía está disponible, ¿verdad? Sí. Está disponible a través de las redes del centro. Está disponible a través de las redes del centro, la metodología es clara, o sea, los datos que utilizamos están todos detallados ahí, o sea, que alguien que quiera replicar el mismo ejercicio para ver si puede llegar a los mismos resultados puede hacerlo. O sea, y eso para nosotros es importante, que los estudios sean replicables. ¿Verdad? Y a veces, ¿verdad? El que está escuchando no se trata de tirarle la mala Foundation for Puerto Rico por haber tirado el informe, sino pues que todo informe, todo lo que uno publica tiene una agenda detrás. En el caso, ¿verdad? Es validar una teoría particular de cómo se hace el desarrollo económico. Y para nosotras, que tendemos a coincidir, ¿verdad? Contigo totalmente, nuestra visión pues es contra el desplazamiento. Aquí hablan todo el tiempo de la vivienda como una necesidad. Nosotras hablamos de la vivienda como un derecho. Y ese enfoque pues es distinto, ¿verdad? Porque pues la necesidad se distribuye muchas veces inequitativamente, el derecho pues lo tienen las personas por el mero hecho de ser personas. Así que nosotras estamos bien agradecidas de tenerte aquí, Raúl. Siempre te seguimos invitando, nos gusta traerte. Somos aquí Team Raúl, Forever, Team Raúl. Así que con mucho amor y mucha admiración, y seguimos ya mismo acá en Tus Derechos al Día, que por ahí viene. Vamos a hablar de la confidencialidad y ese derecho a la privacidad de la gente, sobre todo la gente que recibe asistencia pública, cuando el gobierno de momento está a lo loco botando los datos, botando documentos confidenciales, y cómo eso, ¿verdad?, puede afectar los derechos básicos de la gente. Así que regresamos en un momentito. Y regresamos aquí a Tus Derechos al Día, WIAC 740. Y para este segmento vamos a estar solamente el licenciado David Rodríguez Andino y yo, porque vamos a hablar de un tema relacionado a lo que hablábamos ahorita con Raúl, pero mucho más específico, porque vamos a hablar de los derechos de la privacidad de las personas. Cuando hablamos de información privada, hablamos de información personal y de los expedientes, los datos que tienen las agencias de gobierno sobre nuestra información, sobre nuestro estatus. Para eso, David, gracias por acompañarnos. David es el asesor de tecnología de Ayuda Legal Puerto Rico. Bienvenido. Gracias por la invitación. David, esta discusión surge porque hace poco estuvo en la prensa que la Administración de Vivienda Pública tuvo un incidente en que parte, ¿verdad?, de la información de los residentes puede haber sido sujeta de algún tipo, ¿verdad?, de mal manejo o de algún tipo de intervención no autorizada. Lo mismo pasó con los datos de acueducto. Exacto. Hace algún tiempito. Cuéntanos, cuando nos dan ese aviso, nos llega ese email de que su información pudo haber estado comprometida, ¿qué significa eso? Bueno, en términos estrictamente de qué significa eso, pues eso significa que hubo una violación por parte del Estado de proteger el derecho que tienen las personas a la intimidad y la privacidad, que son derechos constitucionales, que operan sin necesidad de que exista una ley especial, y que se supone que entonces el Estado, a través de sus agencias y sus funcionarios, tenga esta responsabilidad todo el tiempo de proteger la intimidad, la dignidad de las personas. Y entre ellas, pues, hay lo que sería la confidencialidad de los datos que comparten las personas con el gobierno. Obviamente, cuando se hace la Constitución, no estábamos pensando en que íbamos a tener tanta información confidencial. No existían tampoco números de identificación como lo existen hoy en día, que permitan atar a la persona con otras cosas y poder... no existía lo que son lo que hoy en día, el que sepan tu nombre, el que sepan tu número de seguro social y las cosas que puede pasar. Sin embargo, sí se sabía y se tenía en mente que la privacidad de las personas es fundamental, es un derecho fundamental. Y ya cuando nos empezamos a mover a lo que es lo que le llaman el gobierno electrónico, hay una ley de 2004, si no me equivoco, de la ley de gobierno electrónico, pues se empiezan a tomar ciertos tipos de precauciones de tratar de especificar qué es lo que tiene que pasar y cómo se debe de salvaguardar los datos electrónicos que las personas comparten con el gobierno.
¿Qué clase de datos estamos hablando, David? ¿De qué información podría tener las agencias que puede ser peligrosa o que puede haber sido sujeta, ¿verdad?, de algún tipo de Bueno, en el caso, por ejemplo, en el caso de Acueducto, ya se sabe que el número de seguro social, licencias de conducir, fotos, por ejemplo, porque ellos, Acueducto específicamente lo que estaba haciendo es que fotocopiaba lo que son las licencias, a veces las tarjetas de seguro social y los estaban guardando entonces en sus servidores de una manera que no estaba encriptada o protegida o una manera que evitara que un tercero que tenga acceso al servidor pues pueda ver la información. El seguro social, ¿verdad? El nombre, dirección, Exacto. seguro social es la llave para cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que te Exacto. piden para abrir una tarjeta de crédito, por ejemplo. Lamentablemente así, lamentablemente las agencias no están siguiendo estas leyes, no están siguiendo, como dije ahorita, no es necesario que exista una ley habilitadora, pero hay unas leyes específicas como la ley del gobierno electrónico, también está la ley que crea el PRITS, que básicamente reemplaza lo que era el PRITS del Puerto Rico Information and Technology Service, que es una agencia o una oficina que tiene la obligación de implementar políticas del gobierno que busquen el ser ágil en el manejo de datos y no solamente ser ágil, sino también proteger los datos de las personas. Y es la agencia que está entonces, la oficina que está encargada de asegurarse que las otras agencias estén cumpliendo con eso, con esa. Y ellos han emitido unas políticas de seguridad, de ciberseguridad, que detallan qué deben de hacer cada una de las agencias con esto. Realmente casi ninguna agencia está cumpliendo. Una de las cosas más básicas es que en la página web tú puedas leer una política de privacidad, que tú sepas antes de darle la información al gobierno cómo se está protegiendo tu información, y eso no se encuentra en muchas de las páginas. Y eso es bien preocupante porque mientras más se siguen implementando estas medidas de autoridad, tratando de reducir los costos de gobierno, cerrando oficinas físicas y moviéndose más a lo que es la Internet, supuestamente la conveniencia de tener servicios por Internet, están obligando a las personas a darle la información al gobierno. Así que las personas no tienen opción. Claro, y a mí me encanta poder pagar mi factura de la web por internet, pero Claro. también reconocemos que hay un montón de gente que no puede hacer eso. Así que ya, por un lado, tienes un problema de acceso y por otro lado, los que podemos, escogemos, decidimos hacerlo a través del internet, podemos estar en riesgo si la agencia no maneja adecuadamente esa información. Eso es así, y añado a eso que hay servicios que ahora están eliminando por completo hacerlo casi físicamente. Entonces tú ves personas que tal vez no quisieran compartir su información obligadas a compartirla. Y de una manera que no es segura. O por lo menos sin saber qué es lo que está pasando. Y lamentablemente hemos visto que, por ejemplo, hablaste del caso de Acueducto. Acueducto, pues nos percatamos de lo que ocurrió por una investigación que se hizo. Una investigación noticiosa, reporteras indagaron, y cuando sale entonces a relucir que eso pasó, entonces es que ellos dicen, pues mira, esto pasó, lamentablemente se filtraron unos datos confidenciales y vamos a estar tomando medidas. Básicamente lo que están haciendo es ofreciéndole a las personas un año de un servicio de monitoreo de crédito, como diciendo, mea culpa, con eso vas a resolver, porque pues nada, cuando se te filtra la información, pues tienes que ver al que tu crédito no se afecte. Claro. Y ya el gobierno piensa que con eso se está cumpliendo. Eso es lo peor que puede pasar si uno recibe ese mensaje de que su información fue comprometida. Vamos tal vez a empezar por ahí. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál pueden ser las consecuencias de eso? ¿Y qué yo puedo hacer si recibo ese mensaje? Básicamente, robo de identidad. Robo de identidad, que es que una persona coja tu información. Lo vimos mucho, por ejemplo, con el PUA. Hubo personas que se acusaron de que estaban fraudulentemente haciéndose pasar por otras personas para coger el beneficio del PUA. Habían personas que buscaban, por si acaso, el PUA es el beneficio que se otorgó durante la pandemia para ayudar a las personas que no tenían derecho a recibir desempleo regular, pues podían solicitar el PUA. Por ejemplo, contratistas independientes, que usualmente no tienen derecho a acceder al desempleo regular, pues tenían acceso entonces a lo que es el Pandemic Unemployment Assistance. Pero que haya recibido el mensaje tampoco significa, ¿verdad?, que necesariamente va a pasar algo, ¿no? No es necesariamente que alguien robó mi información. Exacto, no necesariamente, pero entonces tienes el temor de que puede ocurrir algo y tú no sabes cuándo va a pasar. Y nosotros somos abogados, así que estoy segura que la mayoría de yo no trabajo estos temas, pero si alguien va donde ti, David, me pasó eso. Alguien me llegó este mensaje de que Acueducto no me dejó bien mi información, Vivienda Pública compartió mi expediente. ¿Yo puedo demandar al gobierno para hacer eso? Pues, en cierto sentido, yo entiendo que sí.
Lo que pasa es que cuán viable es hacerlo es otra cosa. Okay. Pero está la ley de pleitos contra el Estado que permite que uno demande por daños y perjuicios, pero inacciones de parte del gobierno, acciones negligentes de parte del gobierno o acciones que mediando culpa te causan daño. Y por lo menos por el lado de, aunque esto no se ha hecho, y estoy hablando aquí teóricamente, ¿no? Pero en términos de negligencia, yo entiendo que la ley de pleitos contra el Estado sí abre la puerta para uno argumentar que una agencia como Acueducto, que estaba guardando información sin encriptar, a pesar de que desde 2004 se dice que tienes que encriptar la información, que tal vez no tenía políticas internas de cómo manejar la información confidencial de las personas, como mínimo tú puedes decir que ese director o esa directora o la persona encargada de ciberseguridad en esa agencia fue negligente en su labor, porque ¿cómo es posible que en 2023 tú estés guardando información sin encriptar? Así que O sea, el Estado tiene que tener algún tipo de responsabilidad aquí. Sí, ahora bien, demandar no es fácil, demandar es costoso y al final del día, ¿va a pagar el Estado o no va a pagar el Estado? Eso, Sí. pues entonces, Más- ¿cómo uno hace entonces que el Estado cumpla con su deber? Eso es una cuestión que tenemos que... El resultado ¿Qué hablar? más probable es eso, que te cubran un costo, un servicio de monitoreo. Lamentablemente, eso puede ser que sea el resultado, a pesar de que las consecuencias que pueden afectar a esta persona van a durar la vida de la persona, porque la información la tiene la persona. El servicio de monitoreo que te da Acueducto dura 1 año solamente. Y luego tú no sabes qué va a pasar y siempre estás en el peligro de que hagan algo con tu información. Y va a ser bien difícil para las personas poder demostrar, en efecto, mira, este daño se vincula directamente con este incidente. Gracias, David, por esa información. Yo espero que nadie que nos esté escuchando, ¿verdad?, haya visto su información comprometida, pero ya sabemos, ¿verdad?, la información, si ocurre, qué podemos hacer y qué podemos esperar de esa situación. Esperemos que el Estado tome medidas para evitar que pase de nuevo. Gracias, nos vamos a una breve pausa y regresamos en breve. ¿Te has preguntado si tienes derecho a ser elegible en el programa de Sección 8 teniendo un récord criminal? La respuesta es que eso depende del delito que has cometido o de las reglas que ha establecido la agencia o entidad que administra el voucher de Sección 8 que deseas solicitar. Ahora bien, es importante destacar que la agencia o entidad que administra el voucher puede tomar en consideración otros aspectos para determinar si usted es elegible o no. Por ejemplo, el tiempo que ha transcurrido desde que cometió el delito o el hecho de que está en un proceso de rehabilitación. Ahora bien, si usted ya es participante del programa de Sección 8 y comete un delito, sepa usted que la agencia o entidad que administra ese voucher puede cancelar su contrato de subsidio. Para esto, más información sobre el tema de vivienda subsidiada puede acceder a nuestra página web en el www.ayudalegalpr.org o comunicarse a nuestra línea de apoyo al 787-957-3106. Hasta aquí nuestra cápsula de hoy y recuerda que conocer tus derechos es poder. Y regresamos a tus derechos al día con Ariadna de vuelta. Bienvenida. Muchas gracias, Verónica, y gracias por cubrirme. Mira, David y yo llevamos trabajando juntos en Ayuda Legal Puerto Rico. David ya lleva 4 años, creo que un poquito más de 4 años. Y la realidad es que algo pasa cuando estamos en un espacio, hemos compartido tantas experiencias juntos y tantos esfuerzos de abogacía juntos y hemos metido la pata tantas veces, ¿verdad?, en el proceso de trabajar, que nos da risa. Así que quiero agradecer a la bateadora emergente Verónica por sustituirme durante la pavera porque fue imposible. Yo conozco a David hace 15 años, eso nunca me había pasado. Pero Eso nunca te había pasado, así que vamos poco a poco por ahí, pero ya estamos de vuelta. Y ahora tocar un tema, ¿verdad? Pero eso es chévere que Claro, en la dinámica de trabajo claro. nos tratemos así. Así que quiero darte la bienvenida, Gina, tú también, parte del equipo de Ayuda Legal Puerto Rico, la compañera Gina Mari Quillan. Gracias Saludos nuevamente cordiales. por permitirme estar en este espacio con ustedes. Gina, a nosotros nos gusta tenerte contigo. La realidad es que el tema que venimos aquí hoy es mucho más serio, ¿verdad? Y lamentablemente, ¿verdad? No tenemos muchas razones para sentirnos optimistas con lo que está pasando. Y es que estamos viendo en los casos de Sección 8 un aumento de casos donde las familias, particularmente las mujeres, no están teniendo la capacidad de poder encontrar una vivienda alterna porque no da el tiempo necesario para que ese voucher se pueda utilizar, para que se pueda encontrar una casa. Así que ese voucher, que para quien nos esté escuchando y no sepa cómo funciona Sección 8, una de las maneras en que funciona es a través de un vale que las familias administran buscando su propia vivienda. Pues como decía el profesor Raúl Santiago, al no haber viviendas asequibles, pasan los días, que en este caso estamos hablando de unos 90 días, pasan los días y de momento la familia
está en riesgo o de hecho pierde ese vale, y es una cosa que estamos viendo más. Gina Mari, tú que estás también continuamente atendiendo a personas con sección 8, principales preocupaciones, incluyendo esta. Sin duda alguna, la principal preocupación es esa. Como bien explicó Ariadna, el proceso de solicitud de sección 8, de ser participante de sección 8, ¿verdad? Comienza presentando la solicitud y una vez está aprobada, pues te dan ese voucher y tienes que utilizarlo, se establece un término para utilizarlo de 60, 90, 120 días, eso depende de la agencia o entidad que administre el voucher. Pero ¿qué está pasando? Que la falta de accesibilidad de viviendas en Puerto Rico, ¿verdad?, complica que las familias puedan encontrar vivienda en ese término de tiempo. O es porque no hay vivienda, ¿verdad?, accesible económicamente, porque el costo de la renta es muy amplio y probablemente ese voucher no cubre, ¿verdad?, gran parte de esa renta, y la aportación que tiene que proveer la persona inquilina es mucho más. O también el aspecto de la vivienda digna, de que la vivienda sea segura, sea una vivienda que sea, ¿verdad?, que esté adecuada para esta familia, que cumpla con los estándares de calidad que establece el programa de sección 8. Y eso ahí es bien importante porque hay una relación que se da bien terrible, lo que hemos visto, ¿verdad? Sabemos que las viviendas para ser elegibles para sección 8 tienen que cumplir con esos estándares de calidad que incluyen ventilación, que no tengan cosas que sean peligrosas en términos de sistema eléctrico, que tengan un buen sistema de agua potable, drenaje, tubería. Pero estamos viendo personas que para no perder ese voucher de momento terminan aceptando básicamente cualquier tipo de vivienda que quizás haya pasado una inspección, que a saber si se hizo adecuadamente, y de repente, ¿verdad?, teniendo que asumir condiciones de vivienda que no necesariamente son dignas, que no necesariamente son seguras, para salvaguardar un techo para sí, para su familia, pero para salvaguardar esa asistencia y no perder ese voucher. Y por eso es que tenemos tantos vouchers de momento, pero no tenemos casa. Así es. Y precisamente, ¿verdad?, atado a el asunto de los estándares de calidad, tenemos el problema de accesibilidad de la vivienda. Y el problema de los estándares de calidad pues se complica porque pues estas familias, ¿verdad?, aceptan esa vivienda porque no tienen otra alternativa. Muchas veces el casero le promete, yo voy a arreglar esto lo antes posible, pero pues realmente no pasa y llegan esas llamadas al hotline de estas personas inquilinas desesperadas porque han pasado 3, 4 meses y el casero no ha hecho esas reparaciones, ¿verdad? Y entonces se ven en la obligación de nuevamente entrar en ese proceso de buscar otra vivienda porque la vivienda no cumple con los estándares de calidad y están en riesgo, ¿verdad?, de perderla. Y Verónica, como hemos dicho en otros espacios, qué difícil es encontrar una vivienda, ¿verdad? No es como que existe, en el caso de sección 8, pues hay listas de casas que pueden ser elegibles a sección 8 en algunos espacios, algunas criollas que crean las mismas personas que reciben la asistencia, y eso lo hemos visto. Pero qué difícil es poder dar con ese inventario de vivienda asequible una y otra vez. Poder conseguir una casa que puedas pagar, ¿verdad? Que cubra ese voucher que recibes de plan 8, que tenga las condiciones adecuadas, que esté en un lugar donde sea conveniente, porque no es cuestión de simplemente encontrar una casa, porque si mis hijos estudian en otro municipio, si estoy añadiendo 2 horas de tapón a mi día, pues tal vez esa no es la casa para uno. Pero lo que más escuchamos, ¿por qué la gente no consigue casa? El precio. No hay casas disponibles a precios asequibles para la mayoría de la gente. Y sección 8 tiene unos límites, unos topes, ¿verdad?, de cuánto aportan esos vouchers. ¿Cómo tú los has visto, esos topes? Pues la realidad es que, nuevamente, eso varía dependiendo de la agencia o entidad que administra el voucher. Sabemos que aquí hay vouchers municipales, hay vouchers estatales, eso depende, esos topes varían. Pero la realidad es que el tope o el límite que tiene esta agencia o entidades que proveen los vouchers es incompatible con la renta promedio que hay en Puerto Rico o las viviendas que encuentran las personas. Entonces eso complica el asunto porque pues nuevamente las personas pues se meten a vivir a estas viviendas no necesariamente teniendo la capacidad económica para hacer la aportación que le toca de la vivienda. Y podríamos pensar o del alquiler. Que aumentar ese voucher podría ser la solución, pero si eso no viene atado a una reglamentación, una regulación que controle esos precios, lo va a hacer aumentar el precio de la renta. Y volvemos a la discusión que
que teníamos con el profesor Raúl Santiago Bartolomé, y que a veces parece que los temas de vivienda estamos poniendo vouchers, estamos poniendo palchos, ¿verdad? Tenemos un montón de vouchers corriendo ahora mismo por las calles, la gente no consigue una vivienda que pueda pagar, cuando consiguen esa vivienda que pueden pagar, muchas veces porque están desesperadas, asumen viviendas o que realmente no son adecuadas para sus necesidades o que incluso están lejos de sus espacios de apoyo. Recuerdo lo difícil que ha sido, por ejemplo, conseguirle a personas con vouchers de sección 8 posibilidades en las áreas montañosas, ¿verdad? Donde el inventario de vivienda asequible es todavía más limitado. Mientras tanto, el Departamento de la Vivienda es aquí un jugador importante, porque en gran medida es un pote para administrar fondos federales, no hace mucho más allá que eso. En el caso de vivienda pública, pues administra fondos federales para sección 8 y también para vivienda pública, entre otros programas, y tiene un montón de discreción y podría hacer algunas medidas, por ejemplo, para alargar la extensión o el tiempo que tiene una familia para poder usar ese voucher y conseguir una vivienda asequible. Gina, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque esto se le tuvo que haber ocurrido. Todos los ojos en Gina. ¿Por qué no lo hace? Pues mira, precisamente la agencia o entidad que administra el voucher de sección 8, y esto lo establece la regulación federal que regula el programa de sección 8 y esas guías que establece HOT sobre cómo manejar los vouchers, le dan la posibilidad o le dan la discreción a estas agencias o entidades de extender el voucher. Las guías o las regulaciones establecen un mínimo de 60 días, ese término inicial para utilizarlo, pero el PHA, que es el término que utiliza HOT, que es la agencia pública de vivienda, tiene la oportunidad de extender ese voucher a su discreción. Pero ¿qué pasa? Nos estamos dando cuenta de que no necesariamente lo hacen y lo que hacen es, pues mira, ya se acabó el tiempo, perdiste la oportunidad. Y entonces poniendo en riesgo a la persona de quedarse sin vivienda, se queda con el voucher, se queda sin vivienda, sin el voucher se queda sin vivienda. Y cuando pones en riesgo esa asistencia, ¿verdad? Para el que no tenga idea, ¿verdad? O que quizás no se lo imagine, o todos esos mitos que existen alrededor de la pobreza, cuando se pierde ese voucher de sección 8, volver a establecer elegibilidad es un proceso bien oneroso para la familia y pone en riesgo, ¿verdad? Sobre todo a personas que cuidan, personas que tienen niños, niñas en sus hogares y que de momento se quedan sin un techo seguro. Nosotras desde Ayuda Legal Puerto Rico estamos haciendo un reclamo a la Administración de Vivienda Pública, Alejandro Salgado, y a William Rodríguez, precisamente para que vean esas guías o esos parámetros que han estado utilizando para sección 8 y aumenten ese tiempo que tiene una familia para conseguir una vivienda asequible. Eso solo no va a ser magia. No va a ser magia, pero sí va a adelantar ese proceso de esa presión que siente esa familia, Verónica, y se parece mucho a lo que estamos tratando de hacer también con R3, ¿no? Con la gente que no encuentra una vivienda. Y darle más tiempo, que ha sido, en ese caso sí fue la respuesta del departamento, no aplicar ese término máximo de 180 días que se ha establecido para la reubicación bajo R3. Es un alivio saber que no se va a perder ese dinero, pero no es una medida suficiente. Lo vimos también en R3, aumentaron los topes, aumentó la verdad cuánto podía comprar, aumentó el tiempo para hacerlo. El problema sigue siendo que la gente no encuentra una casa. Y precisamente las guías del programa de sección 8 del Departamento de Vivienda Federal establece que la agencia o entidad que administra el voucher debe tomar en cuenta ciertos aspectos a la hora de establecer las reglas de extensión del voucher. Y uno de esos aspectos que debe tomar en cuenta es la asequibilidad de vivienda que hay en la localidad, que en este caso es Puerto Rico. Que sabemos que es fatal. Exactamente. Ya es una sugerencia que el Departamento de Vivienda siempre ha establecido, así que yo creo que es hora de aplicarla. Y como tú dices, no necesariamente eso va a resolver el asunto, pero mientras tanto, ¿verdad?, le va a proveer acceso a una vivienda digna a la familia. Y yo quiero reiterar también, Gina, que la gente no consigue vivienda porque el inventario de vivienda asequible es poco, está limitado. Pero también hay unos problemas estructurales en el Departamento de la Vivienda, particularmente la Administración de Vivienda Pública en este caso, que no permiten que el programa se mueva. Y a veces la gente pierde el voucher, particularmente personas más vulnerables, como serían sobrevivientes de violencia doméstica que están albergadas, como serían adultos mayores, personas con necesidad o con diversidad funcional y quienes se afectan mental y emocionalmente con este proceso, porque el mismo Departamento de la Vivienda no tiene la capacidad de buscar ágilmente en sus expedientes y poder darle a la gente algo que está cubierto por la ley federal, que es el acceso a los expedientes federales. Y Gina, hemos estado a punto de que gente pierda casas por eso. Así es, precisamente es lamentable, ¿verdad? Hemos estado a punto de que personas pierdan viviendas o ya habiendo identificado una vivienda, pierdan, ¿verdad?, esa vivienda que han identificado porque no tienen acceso al voucher que vivienda le otorgó, porque solicitan el expediente y le dan largas y largas al asunto y no le proveen la información del voucher que es necesaria para iniciar ese proceso de contratación con ese nuevo casero. ¿Qué puede hacer una familia que le esté pasando eso ahora mismo?
mismo? Pues nada, tiene que hacer el proceso de solicitud ¿verdad? de su expediente principalmente. Yo la escucho y también atando a lo que decía Raúl, nosotras por nuestro trabajo nos metemos a los grupos, ¿verdad? En las redes sociales que buscan sección 8 y también estamos en los que ofrecen alquiler a corto plazo y es como si fueran dos Puerto Ricos distintos, ¿verdad? Donde la persona, el perfil de la persona que está buscando una vivienda es muy distinto del que está buscando, ¿verdad? En sitios como en Rincón, como en Dorado, como en el Viejo San Juan. Y es bien diferente cuando de repente uno encuentra una madre, una jefa de familia que dice, yo me mudo a donde sea. Y entonces, Vero, que tú dices, ¿verdad? Lo ideal es que sea donde está la escuela, donde está mi trabajo. Llega el punto que la desesperación está que dice, me mudo a donde sea. ¿Y cuál es el efecto que eso tiene en el país, en una comunidad? Cuando las personas, es una forma de desplazamiento también, ¿verdad? Cuando la persona no puede encontrar donde hacer uso de ese vale en su comunidad o cerca de su comunidad. Así que siempre, ¿verdad? Cuando hablamos del tema de la vivienda, siempre me gusta traer, primero la experiencia que tenemos, ¿verdad? La gente que nos escucha sabe de lo que estamos hablando, pero también el efecto que tienen tantas otras cosas, ¿verdad? Que no es solamente en dónde yo voy a vivir, sino dónde voy a trabajar, dónde voy a hacer comunidad. Y particular en ¿dónde voy a grupos, criar? y particular en grupos específicos, ¿no? Así que Gina, muy brevemente, ¿verdad? Nos quedan pocos minutos. Yo me quité la cosita que me deja escuchar a Jonathan, así que no sé exactamente cuánto tiempo queda, pero Verónica nos está diciendo con la mano que nos quedan 3. Personas que sientan que esto en particular se está haciendo por represalia o se está haciendo por discrimen. Alternativas y cómo llamar a ayuda legal Puerto Rico. Claro que sí. Pues precisamente, y esto es importante destacarlo, parece simple, pero muchas personas caseras no entienden que, ¿verdad?, el discrimen en la vivienda, cuando la vivienda está subsidiada con fondos federales, está prohibido. Y si tú una persona inquilina y percibe o entiende que está siendo discriminada por ejemplo, tener menores de edad, por estar embarazada o por ser víctima de violencia doméstica, por ejemplo, usted entiende que está siendo discriminada por alguno de esos aspectos, pues usted puede presentar una querella ante la Oficina de Igualdad de Oportunidad y Vivienda Justa del Departamento de Vivienda Federal. Y nada, si usted quiere recibir más información, ¿verdad?, sobre el discrimen en la vivienda o sobre cómo presentar una querella, puede, ¿verdad?, comunicarse a nuestras líneas de apoyo al 787-957-3106. Ahí le podemos proveer más orientación sobre el tema. Esto se transmite jueves, bien rápido. ¿Qué tenemos el jueves? El jueves en la tarde, a las 5:30 de la tarde, precisamente tenemos un taller sobre los derechos que tienen las personas inquilinas y participantes del programa de Sección 8. Presencial. Va a ser en nuestra oficina en Atorrey, en la Oficina de Ayuda Legal Puerto Rico. 465 Avenida Hostos, 465 Avenida Hostos, vamos a estar allí, importante, gratis, y es de 5:30 a 7. De 5:30 a 7, eso es así, sí. Así que bien agradecida, Gina, de tenerte, así que continuamos, o nos vemos la próxima vez, debo decir, todos los jueves a las 2 p.m. a través de WIAC 740 AM y a través de nuestro canal de YouTube, Ayuda Legal Puerto Rico, siempre agradecida de la gente que nos escucha y que nos sigue, así que nos vemos la próxima semana.